Bien, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8, 28, 29 y 30. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Parte 2 de la cadena inquebrantable o The Golden Chain, como se le dice en inglés. Así le han llamado muchos predicadores del pasado, predicadores reformados que creen 100% en la justificación por medio de su gracia. Golden Chain queriendo decir la cadena de oro. Y decía la vez pasada que yo le digo más coloquialmente, conozco la película. Bueno, si no sabes de lo que estoy hablando, te invito a que veas el video anterior para que tengas una idea. Entonces, Romanos 8, 28 al 30 dice que los que antes conoció, el verso 29 particularmente, para no leerlo de nuevo todo, dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Yo decía que este productor de cine me dijo en una ocasión que las películas se hacen primero, el principio, obviamente, y después el final. Y todo lo demás en medio tiene que encajar con el final, tiene que terminar de esa forma. También decía que la última etapa de nuestra salvación que estamos esperando es aquella que se llama la glorificación. Ya todas fueron hechas. Bueno, en la mente del Señor hasta glorificados ya estamos, porque Él ya pagó el precio, ya todo está hecho. Nada se va a salir de... Si fuiste conocido, a los que antes conoció, tenlo por seguro que vas a terminar glorificado, que esa es la última etapa. Y yo decía, Hebreos 10:14, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a ti, a mí, estamos perfectos en Él. En carne tenemos todavía a esa esperanza de que en el día que el Señor nos lleve, el día que nos vamos con el Señor, el día que el Señor viene, ese día vamos a ser transformados, vamos a ser glorificados. Entonces caminamos con esa dualidad de existencia que es perfectos en espíritu, en carne necesitamos trabajar con ella. Y yo creo que no hay mucho que explicar al respecto, porque tú mismo eres un testigo, tú mismo sabes todos los días las luchas que tenemos con la carne. Algunas veces somos victoriosos, otras veces no nos va muy bien, que digamos, ¿verdad? Pero eso no quita que no estemos perfectos en espíritu y con el boleto de la salvación ya en la mano, esperando ser glorificados. Bien, lo primero que dice ahí es que a los que antes conoció, o sea, a ti, a mí, desde antes nos conoció. La salvación tiene varias etapas. La primera es esa, a los que antes conoció. La segunda, que nos justificó. Y la tercera, que nos, como dice ahí, en tiempo pasado, aunque para nosotros está en el futuro, nos glorificó. No fuiste salvo el día que levantaste tu mano y pasaste por el pasillo hacia el frente. Ese día, tal vez para ti y para muchas personas, ese día fuiste salvo, porque ese día reconociste a Jesucristo como Salvador de tu vida. Y ese día le confesaste con tu boca públicamente, y no hay que hacerlo públicamente, o sea, esa es una cultura de iglesia, tal vez decir, tiene que ser público, tiene que todo el mundo darse cuenta. Lo puedes hacer calladamente si no lo has hecho, en la quietud de tu hogar o donde quiera que te encuentres. Y es que a eso le aplicamos aquello de que quien me confesare delante de los hombres y quien me negare, no, nada que ver una cosa con la otra. Una ocasión predicando en una iglesia en Alaska, cuando yo hacía el llamado, nadie respondía.
nadie venía al frente, nadie decía nada, decía yo, bueno, esto está siendo un fracaso esta campaña aquí, ¿verdad? Y al final del culto el pastor me dijo, Abel, esta gente aquí realmente no demuestra las emociones, ellos no van a ir al frente. Entonces, ¿qué hago? Y dijo él, simplemente hace un llamado diciendo, si usted en este momento reconoce a Jesucristo como su Salvador, nada más incline su cabeza. El próximo culto, yo lo hice y yo pude ver a esos hombres esquimales, algunos con lágrimas en los ojos, simplemente porque algo había acontecido en su corazón. Ese día descubrieron que habían sido conocidos. Sí, tú y yo fuimos conocidos antes de la fundación del mundo. Ese fue el primer paso, ese es lo que primero se grabó en la película, los que antes conoció. Tú no lo sabías, no te habías dado cuenta. Un día que escuchaste el mensaje siendo predicado, sentiste, tu espíritu sintió que algo le atrajo, que algo que era Dios mismo por medio del sacrificio de Cristo, llamándote. Y ese día le confesaste, como dice Pablo, con tu boca. Y la tercera etapa, ese día fuiste salvo para ti, aunque ya te había conocido desde antes. Pero para ti ese fue el día que reconociste que había sido salvo. Y lo que falta ahora es lo que llamamos, lo que dice Pablo aquí en el capítulo 8 de Romanos, el verso 30, al final dice, a los que justificó, a estos también glorificó. Eso es lo que estamos esperando. Pero, bueno, entre medio está la cadena. Me llama la atención que nosotros cuando evangelizamos o cuando estamos aproximándonos a alguien a presentar el mensaje, siempre le preguntamos, ya ¿usted conoce a Dios? ¿Conoce al Señor? Le presentamos las 4 o 5 puntos aquellos de la salvación. ¿Sabe usted dónde va a ir si se muere en este mundo? Todo aquello que se nos enseñó en evangelismo explosivo, ¿no? La realidad es que no es tan importante que yo lo conozca a Él como que Él me conozca a mí. Personas famosas que vemos tal vez en la farándula o tal vez en medios políticos o en alguna prominencia, todo el mundo los conoce, pero ellos no conocen a todo el mundo. Nosotros sabemos quién es John Wayne o quién era, por ejemplo, o quién fue el presidente fulano, pero a ver si él sabía quién eras tú. No creo. Al menos la mayoría de nosotros no, ¿verdad? Entonces, es importante, sí, claro, yo conozco a Dios. Yo lo conozco al Señor. Él es mi Señor, mi Salvador. Es importante, pero es más importante, mucho más importante, que Él me haya conocido a mí. Porque yo puedo aparecerme un día en los portales celestiales diciendo, Señor, yo te conozco, porque yo iba a la iglesia, porque yo hacía esto, porque yo hacía aquello. Y el Señor tal vez me va a decir, ¿quién eres? Yo no te conozco, apártate de mí, ¿no? Por otro lado, si Él me conoce, y eso sucedió, la historia que Jesús relató, habían otros que llegaron ahí, estaban como más alejaditos y esperando a ver qué va a pasar. Y cuando el Señor primero le dijo a aquellos que sacaban pecho diciendo que ellos habían echado fuera demonios y que habían sanado y que habían hecho todo aquello, y Él dijo, no los conozco. Y aquellos otros que estaban allá, humilditos tal vez, sin pretender mucha cosa, el Señor les dijo, venid benditos, porque me visteis hambriento y me disteis de comer, con frío y me disteis vestido, con sed y me disteis de beber, en la cárcel y me visitasteis. Y ellos dijeron, Señor, pero aquí está hablando de quién, está hablando de nosotros, porque nunca hicimos eso contigo, Señor, nunca
nunca te vimos desnudo, nunca. El Señor dijo, no, es que tienen que entender, si lo hicieron para un hermano, para alguien que necesitaba, para alguno de estos pequeños, lo estaban haciendo para mí. Y a ellos que tal vez ni se jactaban de conocer a Dios, a ellos sí los conocía. Y a los otros que decían, yo conozco a Dios, aquí estoy, recíbeme. El Señor les dijo, no los conozco. Hay un pasaje interesante, déjame buscarlo aquí en la computadora, ya que estamos hablando de eso. Yo lo tenía abierto aquí, bueno, aquí está. En Gálatas capítulo 4 y el verso 9, Pablo les está hablando a los galasianos que tenían esa constante tentación de volver a las obras de la ley, y les dijo, y aquí me voy a quedar, voy a leer esto y en el próximo seguimos. Les dijo, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Seguimos en la próxima.